En las últimas semanas, diversos sectores de oposición han tratado por todos los medios de posicionar una frase que dista mucho de ser real: la famosa criminalización de la protesta social. Y han sido innumerables y repetitivos los comentarios, las noticias, los editoriales alrededor de este significado. Un informe fantasioso que ha sido alabado por comentaristas como Alfredo Pinargote, que llega incluso al absurdo de compararlo con lo realizado por Herodes en el bíblico genocidio de niños. La Defensoría del Pueblo puntual y profesionalmente señale que hay criminalización de la protesta social por una evidente intencionalidad del Estado expresada en la judicialización y la represión de esa protesta. Y es aquí donde entra Herodes, porque hoy no se corta la cabeza de los niños, sino que se pretende sofocar las ideas, decapitar la libertad de expresión, desaparecer todo vestigio de protesta o de crítica, denigrando a quien lo haga. Pero veamos a qué llaman criminalización de la protesta social. Bajo el título Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, desafíos para un Estado constitucional de derechos, el defensor del pueblo saliente ha querido dictar sentencia. Hemos llegado a la conclusión en el informe de que existe una política de criminalización, que no se trata de hechos aislados. Sostiene que existen 63 casos evidentes de criminalización de la protesta social, casos que sin embargo difieren en mucho de su real concepto. Leyendo el famoso informe de la anterior Defensoría del Pueblo, es fácil darse cuenta que al menos 35 de los 63 casos, supuestamente denunciados como criminalización de la protesta social, pertenecen a problemas generados en el sector privado, en los que evidentemente el gobierno no tiene nada que ver. Casos como un problema hotelero en Salango, Manabí, moradores del barrio Las Acacias, pescadores en el cantón Eloy Alfaro contra una empresa de acuacultura, afectados de la Maná por Enermax, pobladores de Imbabura contra la empresa Secal, injurias de Fernando Villavicencio a Petrobras, problemas y litigios de personas con nombres y apellidos propios, empresas privadas y hasta casos de gobiernos anteriores, como el de Perenco en el 2006, forman parte de esta lista de la famosa criminalización de la protesta social. Concepto que incluye ciertos actos vandálicos y de violencia extrema que son considerados como expresiones libres de personajes defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Tenemos entonces que aquí Marcelo Rivera es defensor de los derechos humanos. Marcelo Rivera. El Consejo Universitario está tomado. Edgar Samaniego fue el primer blanco de los dirigentes de la FEU. El doctor de la Universidad Central, el doctor Edgar Samaniego, se encuentra herido. Defensores de derechos humanos, aquellos dirigentes que en junio del 2010 irrumpieron en una cumbre presidencial de Otavalo. Así la CONAIE quería hacer sentir su voz de protesta en contra de la cumbre del ALBA. Defensores quienes en las protestas por la ley de aguas agredieron salvajemente a ciudadanos indefensos. Esto es protestar pacíficamente, como dice el informe, en San Joaquín, en Tarqui, en Nabón. Protesta pacífica con secuestro de policías. Así es como se expresan las ideas según este informe publicitado por cierta prensa. En la cabeza me iban dando, de cada picada era sangre por la cara, sangre por la cara. Una toma pacífica de la asamblea, se dice en el informe, y se refiere a esta. Mayo 2010, protestas contra la ley de aguas. Protesta pacífica. Un informe que ubica en la categoría de defensores de la naturaleza y de derechos humanos a Pepe Acacho, el que llamó a una confrontación armada entre ecuatorianos. Estamos preparándonos con machetes y lanzas. Trae afilado bien las lanzas y traigan bastante veneno, poniendo en botellas de cristal. Defensores de la naturaleza y de los derechos humanos, quienes en septiembre del 2009 en Morona, Santiago, dispararon contra policías. Nos recibieron con armas de fuego, con perdigones. Si no era por el escudo, ellos no hubiera estado aquí. En unas protestas que terminaron con la vida del profesor Bosco Huizuma.
Defensores de la naturaleza y de los derechos humanos, quienes a finales del 2007 caotizaron la pequeña población de la Yuma. Se les fue las manos a los compañeros de aquí. Claro, ellos fueron los que hicieron esta protesta porque... El informe sostiene que las demandas de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza han sido planteadas a través de mecanismos como tomas simbólicas de lugares claves, como la toma de pozos petroleros a la fuerza y hasta con dinamita. Los trabajadores de Petroecuador, que fueron sorprendidos esa madrugada del 2007. Estaban con camisas, cubiertos con camisas, otros con pasamontañas. Los compañeros de ISA tuvieron que salir, no pudieron dormir. Durmiendo los señores, les echaron un taco de dinamita. Interrupción de vías e impedimento de la circulación vehicular. Realización de paros. Protestas activas pacíficas. Y a esto llaman criminalizar la protesta social. Más bien será protesta criminal.